Buenas tardes a todas y a todas y a todos. Bienvenidas un día más. Vamos a empezar el cuarto módulo del curso de Violencia de Género que la Concejalía de Igualdad está desarrollando con la Universidad Carlos III. Y esta tarde nos acompañaban 2 personas, pero finalmente ha habido un problema con Rosa Cobo y no va a poder esta tarde estar con nosotros. Más adelante os iremos diciendo a ver si la intervención se puede o la puede hacer en diferido o vemos un poco la manera de que Rosa pueda explicar, aunque Rosa ha estado varias veces aquí, pero explicar también la parte del curso que todas esperáis. Pero está con nosotras y agradecemos mucho su presencia, la ilustrísima señora doña Reyes Maroto Hillera. Ilustrísima porque Reyes Maroto en la actualidad es diputada en la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Socialista, donde está actuando como portavoz de la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo. Pero esta tarde está aquí con nosotros no por su faceta de diputada, que es muy importante, sino como profesora en Ciencias de Economía por la Universidad de Valladolid. Ella es licenciada en Ciencias de Economía por la Universidad de Valladolid y tiene el posgrado de Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado por la Universidad Carlos III. En la actualidad está asociada al Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y es miembro del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Ha tenido diferentes actuaciones, su currículum es bastante amplio, pero donde fundamentalmente desarrolla el trabajo y donde fundamentalmente desarrolla toda su labor de investigación es en el área económica y financiera de diferentes áreas que tienen que ver con políticas sociales. Y esta tarde ella le va a poner cifras a un problema como es el de la violencia de género, desde las diferentes maneras de abordarlo, desde la sensibilización hasta la intervención. Y para nosotros será una intervención que consideramos muy necesaria porque cuando hablamos de violencia de género también hay que hablar de los costes de la violencia de género, los costes económicos, lo que nos cuesta, lo que nos costaría si se invirtieran más en temas de prevención, ¿vale? que como sabemos fue de las primeras partidas que el Gobierno eliminó. Y hay que poner también números, que en todas las políticas sociales van acompañadas de números y cifras, y esta tarde nos va a dar su visión clarificadora Reyes, que suya es tu palabra. Muchas gracias por estar con nosotras esta tarde y compartir tu conocimiento con todas nosotras y con todos nosotros. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y gracias por invitarme. Efectivamente, hoy vengo en calidad de profesora, aunque, bueno, alguna crítica política hay que hacer, puesto que efectivamente, bueno, pues el tema es importante. Cuando me invitaron a dar la sesión, claro, digo, ¿qué puede contar una economista sobre violencia de género que no os hayan contado ya? Y entonces, bueno, pues pensé que efectivamente poner rostro a las mujeres, pues se lo ponemos todos los días y de hecho habrán pasado por aquí compañeras y compañeros que saben muchísimo más que yo de violencia de género y me pareció también muy interesante, bueno, pues ponerle cifras porque al fin y al cabo, efectivamente detrás de cada víctima, bueno, pues hay un coste, ahora lo vais a ver un poco los estudios cómo abordan este tema, pero después de, bueno, pues de trabajar en este campo, le decía, ¿no?, que me he quedado un poco desilusionada de lo pocos que se abarca, ¿no?, los estudios de impacto, en este caso, de políticas que tienen que ver con la violencia, que es verdad que se sensibiliza mucho, que es verdad que se habla mucho, ¿no?, cada vez que hay una víctima y salimos a la calle, pero bueno, ¿esto cuánto nos cuesta? Porque efectivamente, bueno, cuando hablamos de las políticas de intervención en las víctimas, bueno, pues eso tiene también una trascendencia económica. Entonces, espero que os resulte interesante lo que os voy a contar
y sin duda para mí lo ha sido, y de hecho le decía que lo que me va a llevar un poco indagar, ¿no?, en este tema es, bueno, pues plantear propuestas ahora sí como diputada de la Asamblea, porque efectivamente el desconocimiento lo vais a ver, ¿no?, los estudios que traigo, el desconocimiento sobre esto también nos plantea la necesidad que desde los gobiernos, tanto el estatal como el regional, aborden esto también desde la perspectiva económica, bueno, pues para poderle no solo poner cifras a este problema, sino también para actuar para que efectivamente ese coste se reduzca. Y veréis un poco, bueno, pues en mi intervención, si os parece, hago la intervención y luego, bueno, pues me preguntáis todo lo que queráis. Espero estar a la altura de las circunstancias porque, como digo, es un tema en el que llevo poco tiempo trabajando, pero que me ha servido también este curso un poco como excusa para ponerlo en mi agenda y no solo hacer enmiendas, que las hacemos todos los años desde el Partido Socialista, sino también, bueno, pues ponerle estas cifras a un tema que sin duda es importante. Voy a hablar sobre todo de los costes sociales y económicos y, de hecho, hablaré, bueno, pues de los presupuestos generales del Estado y de cuáles son, de alguna manera, el coste que está recogido en los presupuestos para abordar la violencia de género. Y el caso específico de Madrid, como yo soy la portavoz de presupuestos, me parecía interesante compartir con vosotras, estando además en un municipio madrileño, bueno, pues Madrid, digamos que cómo aborda desde los presupuestos generales de la comunidad este problema. Del pacto os voy a hablar muy poquito y sobre todo desde la perspectiva también económica, esos 1.000 millones a los que se ha comprometido el Gobierno a poner en 5 años, y luego un poco, bueno, el abordaje, esas políticas públicas que están ahora mismo desarrollándose en materia de violencia de género y los resultados, porque tan importantes son las políticas como los resultados que de esas políticas digamos, tengamos. Bueno, desde el punto de vista de los costes sociales y económicos, lo primero, bueno, pues empezar diciendo que efectivamente el abordaje de la violencia de género ya ha dejado de ser individual, ya no solo hablamos de la víctima, sino que el abordaje desde el punto de vista de los estudios que luego os contaré, se llega, digamos, desde una perspectiva social en la que vamos a tener en cuenta un montón de dimensiones, porque se trata de, bueno, pues de una lacra que tiene consecuencias sociales y también económicas, que son un poco lo que yo os voy a transmitir. Avance importantísimo, como no, y ya todas las que pasan por aquí os lo dicen, la Ley Integral de Violencia del 2004, pero sin embargo, bueno, pues una ley, igual que nos pasa cuando hablamos de la Ley de Igualdad, no, una ley que realmente, bueno, pues sentó las bases de lo que podía ser el abordaje de la violencia de género, pero ni se han desarrollado todas las medidas, ni sobre todo se han puesto correctamente los medios y los recursos necesarios para el desarrollo de la ley. Esto que os lo digo para violencia la semana pasada y la semana que viene, que seguiremos hablando del 8 de marzo, pues lo decimos de la Ley de Igualdad. Estamos realmente satisfechos de la Ley de Igualdad. El problema, yo digo que el Gobierno la tiene secuestrada y no la ha desarrollado y ni le ha puesto los recursos. Pues lo mismo pasa con la ley en materia de violencia de género, que efectivamente está muy bien abordarla, pero si no ponemos los medios y los recursos, pues al final una ley muy buena se va a quedar sin resultados, que veréis efectivamente, y que os traigo algunos resultados. El reciente pacto, pues es una nueva oportunidad que nos hemos dado todos los grupos políticos para realmente abordar, como digo, esta lacra social, pero está por ver el desarrollo de este pacto porque, como sabéis, para este año ya se tenían que haber comprometido 200 millones. La excusa es que no tenemos presupuestos generales del Estado, pero, como digo, es una excusa porque a la vez que el Gobierno de alguna manera nos fuerza o fuerza a los partidos políticos a negociar el presupuesto, bueno, pues por otro lado Montoro sale diciendo que va a regular por decreto, es decir, que si realmente es una prioridad para el Gobierno ese compromiso que ha asumido en el pacto, esos 200 millones tendrían que estar ya comprometidos y ya tendría que estar las primeras medidas puestas en marcha. El abordaje desde el punto de vista económico de los costes de la violencia, los voy a, y así lo recogen los estudios, pues por eso os he traído un poquito las tres ideas. Abordaje desde el punto de vista de la salud, y le vamos a poner cifras, desde el punto de vista económico, y vais a ver que está relacionado, bueno, pues con el absentismo y con la menor participación de las mujeres en víctimas en el puesto de trabajo, y también un importante coste social que tiene que ver con la transmisión intergeneracional de la violencia. La violencia deja secuelas y esas secuelas veréis que tienen también un coste que es muy importante.
Costes para la salud, pues fijaros la cantidad de costes, y seguro que falta alguno, que de alguna manera nos sirven para ponerle, no solo digo rostros, sino también cifras a la violencia de género. Lesiones como fracturas, hemorragias, enfermedades físicas, mentales como depresión, ansiedad, problemas sexuales y reproductivos, en fin, supongo que por aquí habrán pasado y habéis tenido talleres con víctimas y, bueno, pues todo lo que de alguna manera se recoge en estos puntos, como digo, tiene que haber pues incluso con el abuso de sustancias, muertes de mujeres e hijos, lesiones, en fin, toda una serie de costes que están asociados a la salud que al final, como digo, tienen, bueno, pues una cifra. Fijaros, os he traído aquí, bueno, pues algunos estudios que se han hecho, como el 16%, las mujeres tienen el 16% más de probabilidades de tener un bebé con bajo peso al nacer, el 2% de probabilidades de sufrir depresión o 1,5 veces de posibilidades de contraer el VIH. De alguna manera, lo que esto nos dice es que una vez que se produce el hecho, es decir, una vez que la mujer es víctima de violencia de género, bueno, pues se desencadenan toda una serie de secuelas físicas que tienen un tratamiento y veréis luego el coste que va a tener el tratar todas estas secuelas. Para algunas serán más, para otras serán menos, pero de alguna manera podemos ver aquí el retrato de lo que podía ser una historia clínica de una víctima de violencia de género. Desde el punto de vista económico también tiene secuelas porque, fijaros, la víctima pierde días laborales de trabajo, baja productividad, asociado también a menores ingresos, la pérdida también de oportunidades educativas o laborales o desembolsos para sufragar servicios médicos, judiciales, sociales y de protección. Como digo, no solo la secuela que tiene desde el punto de vista de la salud, que lo es y posiblemente es lo que primero pensamos de la víctima, ¿no?, sino también, bueno, pues esa parte que tiene que ver con el perjuicio que para la víctima supone el sufrir esa agresión porque, bueno, pues tiene unas secuelas a la hora de no ir al puesto de trabajo, como digo, de esa pérdida, ¿no?, de oportunidades que le genera, bueno, una secuela que la va a tener además para toda su vida. Aquí he traído algunas estimaciones, aunque luego bajaré al caso de algunas comunidades autónomas y un último estudio que se ha hecho para España. Fijaros, en Nicaragua, por ejemplo, se estimó el 1,6% del PIB, en Perú el 3,7%, luego os hablaré de España. Se trata digamos, de pérdidas, de costes económicos muy importantes que, como digo, luego bajaré al detalle de España. Y el coste social tiene que ver sobre todo con la transmisión intergeneracional. Los niños y las niñas que son testigos de violencia de género, fijaros, tienen más probabilidades de tener problemas emocionales o de conducta. De hecho, la fotito que veis ahí lo que nos dice es que las niñas tienen 2,5 veces más riesgo de hacer parte de tener una relación violenta, o que los niños tienen más probabilidades de perpetrar con alumnos algún tipo de violencia de género. Luego hay unas secuelas que se perpetúan intergeneracionalmente, el hecho de que haya niños y niñas, bueno, en el entorno familiar que lo vivan directamente o que vean cómo efectivamente, bueno, su madre ha sido objeto de maltrato. Bien, y digamos que este abordaje, para que veáis un poco a la hora de abordar el estudio, ahora esto hay que ponerle cifras. Deciros que hay poquísimos estudios, poquísimos, y de hecho eso me ha llevado a plantearme que efectivamente en la Comunidad de Madrid deberíamos tener, ¿no?, ese estudio tan importante para conocer cuáles son estos costes, porque veis luego la importancia que tiene. He encontrado a nivel de comunidad autónoma 2 estudios. El primero que os enseño es el de Comunidad Valenciana. Fijaros, es del año 2004, o sea que estamos hablando de que esto no ha sido una prioridad. Digamos que la prioridad sí que la hemos puesto, pero lo digo también, yo llevo poco tiempo en la política, pero lo digo también, bueno, pues para los propios, yo soy investigadora, los propios investigadores que no hemos visto tampoco en esto, bueno, pues una oportunidad de poder hacer una tesis doctoral. Yo, desde luego, después de esta ponencia, ¿no?, que me ha llevado, bueno, pues prepararle un poco de tiempo, cómo no, me voy a meter en este campo porque me parece muy importante, como digo, no solo ponerle rostro, sino también cifras. Fijaros, en la Comunidad Valenciana estimaron una parte de los costes económicos de la violencia de género, y según que veis que están divididos entre sanitarios, judiciales, sociales y policiales, en total la cifra sale 23,28 millones de euros, con la parte más importante que tiene que ver con los costes sanitarios. El siguiente estudio, fijaros el salto cuantitativo que da.
Ese mismo año, Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, hizo también un estudio sobre el impacto económico de la violencia de género y fijaros, pasó de 23,3 millones a 2.400 millones de euros. La diferencia es por la metodología. La Comunidad Valenciana únicamente estimó los costes directos y este estudio aborda, no os he traído todos, pero bueno, los pondré a disposición del curso por si os interesa, aborda no solo la parte de coste directo, sino también la parte de coste indirecto, es decir, las secuelas que en el tiempo tiene la violencia de género. De forma que divide, fijaros, no solo estima el coste de las víctimas, que esto es lo que hacía la Comunidad Valenciana, sino también familiares y amigos, el coste que tiene para los empleadores, para el propio sector público, incluso incluye una partida que tiene que ver con el tercer sector, que sabéis bueno, que es clave como red de protección también para muchas víctimas, las políticas que desde el tercer sector se desarrollan. Y fijaros, este estudio es, ahora os enseñaré otro que ha hecho más reciente la Unión Europea, pero es, digamos, desde el punto de vista metodológico, uno de los más completos, no solo porque lo aborda desde distintas perspectivas, como digo, no solo la subjetiva, la de la víctima, sino también porque aborda todos los itinerarios, tanto el social, la salud física y mental, el jurídico, el laboral y el itinerario de los hijos y las hijas. Esa, digamos, transmisión intergeneracional de la violencia que, si bien no la han sufrido niños y niñas, el hecho de haber convivido en un hogar donde hay una víctima, bueno, pues eso también, como digo, tiene un coste económico. Eso nos suma, como digo, esa dimensión no solo de la víctima, sino transversal y los distintos itinerarios, esos 2.400 millones de euros. Bueno, esta cifra está muy en línea con el último estudio. Fijaros, del 2004 nos vamos a un estudio que ha hecho el Instituto Europeo de Igualdad de Género en el año 2013. Este es el último estudio que se ha hecho veis ahí el coste mundial. Es un estudio que aborda casos de distintos países europeos. De hecho, toma como caso de estudio Reino Unido y lo que hace luego son proyecciones a los distintos países en función del coste que destinan a prevención. Os digo, bueno, el estudio lo que estima es que, fijaros, el coste económico de la violencia de género equivale al 5,2% del PIB mundial. Esto es una barbaridad. Y en el caso de España, ¿vale?, lo estima en 8.000 millones y eso representa el 0,7% del PIB. Como digo, estos 8.000 millones están estimados en el estudio con base a lo que España gasta en prevención y sensibilización, que voy a ligar el coste con eso, y fijaros que apenas en el presupuesto, que ahora voy a daros los datos del presupuesto, apenas los presupuestos generales del Estado destinan 26 millones a prevención. De hecho, aparece 26 millones, que es todo el coste del programa. A prevención dedica muchísimo menos, y lo vais a ver. Pero bueno, en fin, el conocimiento que puede tener el economista o el equipo que haya hecho los datos, al final ha cogido el dato de todo el presupuesto, pero en prevención y sensibilización me parece que son 3 millones. O sea que si lo estimamos con 3 millones, probablemente el coste es mucho mayor. Lo importante de los resultados, más que la cifra, que lo es, que es impactante, o sea, hablar del 0,7% del PIB, del coste económico de la violencia, ya es ponerle cifra a este problema, sino que lo liga mucho con la baja inversión, por llamarlo inversión porque a mí me parece que no es un coste, la baja inversión que hacen los países en prevención y sensibilización. De hecho, de media, los países de la Unión Europea apenas invierten un 3% en prevención, y las conclusiones de este estudio es que efectivamente mayores inversiones en prevención y sensibilización reducirían sensiblemente el coste. Yo lo que me planteo, como lo han dejado, digamos, en abierto, lo que me planteo es efectivamente, bueno, pues abordar desde la Comunidad de Madrid, incluso desde el ámbito estatal, las compañeras del Congreso, un estudio más ambicioso en el que definamos, bueno, distintos escenarios en función de cuánto sería ese nivel de inversión óptimo que nos permitiría reducir de forma importante el coste que ahora mismo, como digo, supone. Pero quedaros con esta cifra porque es la última y que es una fuente europea. O sea que no, a veces nos dicen, nos inventáis los datos, somos muy rigurosos. Desde luego, si eres investigadora, ¿cómo no lo vas a ser? El 0,7% del PIB, 8.000 millones, sería el gasto ahora mismo, el coste económico que tendría la violencia de género en España, con, digo, apenas, que no es esto, pero apenas 26 millones destinados a prevención. Fijaros, dice que esta cifra corresponde a todos esos costes
que supone la violencia en temas de salud, costes sociales, judiciales, asentismo laboral, tanto las mujeres como las familias, y también incluye la cárcel para el agresor, es decir, que la parte que aparecía ahí policial, en fin, o sea, que se trata de un abordaje integral de lo que puede ser el coste económico que ahora mismo tiene la violencia de género en este país. Bien, ¿y cómo en este caso el Gobierno de España aborda el problema de la violencia de género? Tenemos un problema a la hora de saber, del conocimiento, de cuánto se gasta, y eso lo vamos a ver también para la Comunidad de Madrid, de cuánto se gasta el Gobierno, si a mí me preguntáis, y luego podemos entrar al debate, ¿cuánto se gasta el Gobierno en violencia? Es imposible desagregar del presupuesto el gasto en violencia de género. Lo único, digamos, que es visible es el programa que tenéis aquí, a ver si os lo he puesto, el programa 232C de la Ley de Presupuestos, que aparece expresamente como prevención, bueno, está aquí puesto, se llama el 232C, se llama así, Actuaciones para la Prevención Integral de la Violencia de Género. Digamos que la visibilidad en el presupuesto, y esto nos pasa igual en la Comunidad de Madrid, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid o el Gobierno de España nos dicen que se van a gastar 252 millones en violencia de género y me dicen los compañeros, Reyes, ¿dónde están esos millones en el presupuesto? Digo, es imposible de encontrarlos, imposible, porque no hay transversalidad en los presupuestos como para llegar efectivamente a saber cuánto un gobierno se gasta en violencia de género. El único programa, tanto a nivel estatal como a nivel de la Comunidad de Madrid, que ahora os lo enseñaré, es un programa que se llama, como veis, Actuaciones para la Prevención Integral de Violencia de Género. Este programa tiene comprometidos en el año 2017, ahora os hablaré del año 2000, bueno, no os hablaré porque no están aprobados, en el año 2017 31,7 millones de euros. Yo desconocía este dato porque yo soy la portavoz de presupuestos en la Comunidad de Madrid. A mí me parece para que un gobierno de España tenga 31,7 millones, escasísimos, son poquísimos, porque a nivel de la Comunidad de Madrid el programa tiene 23,5 millones. Entonces, y no os digo, no me sé el dato de Andalucía, pero recuerdo que Andalucía era como el doble o triple de lo que gasta en Madrid. Es decir, que el abordaje de la violencia de género está recayendo en las comunidades autónomas. El Gobierno de España apenas está poniendo presupuesto para abordar este problema. Y el pacto, de alguna manera, y ese compromiso de los 1.000 millones, ahora hablaré, es una manera de decirle, no, la responsabilidad es del Gobierno de España. Porque las comunidades autónomas hay competencias que no puede desarrollar. Por lo tanto, legisla, que ya legisla, regula, pone presupuesto y luego transfiere, que vais a ver ahora cómo efectivamente el presupuesto de este programa del 232C prácticamente lo tenéis ahí. 10,7 millones se destinan a comunidades autónomas vía transferencia. 7,45 millones a familias, ahora vais a ver a través sobre todo de ayudas económicas, y 10,5 millones a inversiones reales. Luego, la capacidad que tiene los presupuestos generales para dotar económicamente el programa de violencia es muchísimo mayor que lo que pueden tener las comunidades autónomas y ya no os digo las corporaciones locales con las limitaciones que tienen tanto de ingresos como el gasto que tienen que abordar. Luego, el problema, como digo, el abordaje se tiene que hacer desde el Estado. Eso sí, una vez que, como veis aquí, el Estado decide gastarse 200.000, lo que se decida gastar, después las políticas sí que se bajan al territorio y se desarrollan desde las comunidades autónomas y desde las entidades locales. Luego, la responsabilidad, desde luego, yo, como digo, desconocía la cifra, a mí me parece que 31,7 millones es nada, para que, ahora cuando hable de Madrid os lo referenciaría, el presupuesto de la Comunidad de Madrid es nada para acabar, como digo, con este problema que, como veis, tiene unos costes económicos el no dotar suficientemente de inversión a estos proyectos importante. El dinero que se destina a las comunidades autónomas, luego hay una parte que se transfiere a las corporaciones locales, a familias son ayudas directas. Yo os quería enseñar estos 10,5 millones de inversiones reales, se ve así muy poquito, pero lo he tratado de recoger. ¿En qué se gastan? 4,4 se destinan a dispositivos electrónicos, esa parte la financia el Gobierno de España, y 6 a campañas de información y sensibilización. Fijaros, nos gastamos 6 millones en campañas de información y sensibilización, que claro, la sensación es, si valen para algo estos 6 millones, ¿no?
¿no? Cuando veamos las cifras, que bueno, siempre cualquier ponente que viene os las recordará, pues simplemente algo está fallando porque efectivamente, bueno, pues quizá no es la mejor forma de invertir este escaso recurso, como digo, que tienen los presupuestos generales del Estado, porque, bueno, pues la efectividad está ahí. Fijaros, esto es la Comunidad de Madrid. Como yo soy la portavoz, no quería tampoco perder la oportunidad de contaros. Para que veáis, fijaros, incluso la propia Comunidad de Madrid en el año 2008 tenía el programa que se llama así, también promoción, se llama Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Oportunidades. Tuvo un pico, un máximo de inversión de 44,8 millones. O sea, muchísimo más que el Gobierno de España. De hecho, bueno, no os lo he puesto, pero además no solo el Gobierno de España es penoso, es ínfimo el presupuesto dedicado a prevención, sino que además se ha reducido en el tiempo y está por ver, bueno, pues la dotación, por ejemplo, que había en el año 2009, cuándo se va a recuperar. Luego, no solo invierte poco, sino que además ha sido una política que con la crisis, bueno, pues ha tenido unos recortes importantísimos. Eso de alguna manera, bueno, pues nos lleva a la situación en la que estamos ahora. Estamos con un repunte y mucho tiene que ver con la falta de inversión que los programas de prevención se han hecho como consecuencia de los recortes. Desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, veis ahí la tijera. Hemos pasado de 44,8 millones en el año 2008 a 22,5 millones en el año 2017. Nosotros sí aprobamos, se aprobó, no diré aprobamos, se aprobó el presupuesto en diciembre. En la Comunidad de Madrid se incrementó la dotación de este presupuesto y tanto gracias a las enmiendas del Partido Socialista que fueron consensuadas con el resto de grupos, bueno, pues hemos conseguido darle mayor presupuesto a este programa. Pero en cualquier caso quería que vierais la trayectoria. Está prácticamente congelada la partida. No hemos recuperado para nada los niveles de inversión en violencia que había en esta comunidad, como digo, en los años previos a la crisis, sobre todo con gobiernos socialistas. En el año 2008 se ha aprobado 23,5 millones, fijaros, 2007 22,5. 2008, 23,5. Yo cuando vi este dato casi me caigo. ¿Por qué digo casi me caigo? Porque el año pasado, este año el presupuesto de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en 800 millones. De esos 800 millones, solo uno se ha destinado a violencia de género. Eso es una vergüenza. Cuando estamos hablando de un problema, hay muchos, desde luego, pero de un problema social que tiene esas trascendencias, como digo, económicas, no solo para las víctimas, sino para la sociedad en un conjunto, si yo tengo que repartir 800 millones, qué poca sensibilidad dedicar solo uno, como digo, a violencia de género. Y fijaros lo que supone de todo el presupuesto. Bueno, esto está del presupuesto de políticas sociales, un incremento del 4,9%. Del presupuesto general de la Comunidad de Madrid, no he hecho el ratio, pero para que se una idea, tenemos 20.000 millones de euros de presupuesto en la Comunidad de Madrid. 20.000 millones de euros. Solo 23,5 se dedican a violencia de género. Luego es un granito en un gran presupuesto donde se pueden abordar los problemas sociales con otra mirada. Entonces, la sensibilidad que tiene desde luego este Gobierno para abordar este problema me parece efectivamente que no está en la agenda política, y yo creo que estudios tan importantes, ¿no?, como conocer, ¿no?, poner encima de la mesa, mire ustedes que por cada euro que dedique a prevención, ¿cuál es el ahorro? ¿Cuál es el retorno económico, el ahorro que puede suponer para la sociedad madrileña en su conjunto? Ya no hablo de lo social, que por supuesto, cualquier, reducir el número de víctimas sería nuestro objetivo, pero ya si lo ponemos en términos económicos, cuánto de importante es este programa, como digo, no solo desde el punto de vista social, que lo es, sino también desde el punto de vista económico. Bien, vamos a hablar de igual, le quiero poner cifras por generar otro debate distinto al de otras compañeras que seguro que han abordado la violencia desde otra mirada, ¿no? El pacto, como sabéis, el compromiso es gastar 1.000 millones en 5 años. Os he traído aquí la distribución de esos 1.000 millones. Ayuntamientos le corresponden 20 millones anuales, o sea que no es nada, pero mucho es menos. Quiero decir que desde el punto de vista del presupuesto,
20 millones anuales gestionarían ayuntamientos, lo cual, bueno, es poco, pero es también, bueno, un poco de oxígeno para poder seguir trabajando con las víctimas y, desde luego, el trabajo que hacéis, yo lo sé, no solo en Fuenlabrada, que sois siempre el referente para nosotros, sino desde todas las corporaciones locales, es, bueno, con esos poquitos recursos realmente lo mucho que se hace. A las comunidades autónomas les correspondería al año, esto está anualizado, 100 millones, y el resto a la Delegación del Gobierno de Violencia. La Delegación de Gobierno es la que gestiona el programa del que os he hablado antes, el 232C. Es un programa que gestiona directamente la Delegación del Gobierno y le corresponden 400 millones. Bien, y cómo para este año se han comprometido 200 millones, repito, un compromiso, ya estamos en marzo, el compromiso era que el 1 de enero este presupuesto estuviera aprobado por dos razones. Primero, porque el pacto se firmó en septiembre y segundo, porque en diciembre se ratificó por comunidades autónomas y ayuntamientos, es decir, el Gobierno de alguna manera trasladó a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que en el 2018 iba a haber 200 millones de euros para violencia de género adicionales a el presupuesto que ya cada comunidad autónoma, cada corporación local y el Gobierno tenía. Como digo, son recursos adicionales. ¿Y esto para qué? Pues os he traído aquí las medidas que de alguna manera se van a gastar, si es que, como digo, algún día conseguimos que el Gobierno, bueno, pues ponga encima de la mesa estos 200 millones, que, en fin, ya, como digo, llevamos 2 meses de retraso. Fundamentalmente, todas las medidas que se instrumentaban para este año tenían que ver con medidas que no tenían que ver con cambios legislativos, que fueran muy fáciles de instrumentar para que desde el 1 de enero cualquiera pudiera poner en marcha medidas, como veis, que tienen que ver, como no puede ser de otra manera, prevención y sensibilización, los protocolos de actuación, que son muy importantes, la asistencia, ayuda y protección de las víctimas. Estas son las medidas, que son 20, de hecho, las medidas que enmarcan los 200 millones que están comprometidos para este año. La protección de los menores, la formación de los distintos agentes y luego el seguimiento estadístico. No hay nada nuevo, pero sí que es verdad que lo que se trata es dotar económicamente de medidas que, de hecho, cualquiera de estas están en la ley del 2004, pero que por su falta de desarrollo y por su falta de presupuesto han hecho que efectivamente, bueno, pues sea necesario el dotarlas de presupuesto y, efectivamente, en el caso, por ejemplo, de los juzgados, cuando vamos a los juzgados, o ahora, por ejemplo, que estamos en una ponencia con ley de puntos de encuentro, bueno, pues nos damos cuenta de las importantes carencias me hace así con los puntos de encuentro, las importantes carencias que hay a la hora de, bueno, pues trabajar con las víctimas, como digo, en todos los ámbitos. Quizá el sanitario es donde está más cubierta la víctima, pero desde luego fuera del sanitario, cualquier ámbito, en el laboral, que luego os voy a hablar de laboral porque yo soy la portavoz de empleo y me gusta un poco contaros qué es lo que se está haciendo en materia laboral, tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Gobierno de España. Bueno, pues es importante esa inserción, después, digamos, de pasar por todo el periplo que tiene la víctima de salud y de, bueno, psicólogos, en fin, de todo, salir de ese bache, bueno, pues esa inserción laboral tan importante y la independencia económica. Bueno, hay 2 medidas más que tienen que ver con la visibilización y la atención de otras formas de violencia y las recomendaciones a la administración pública. Bien, y de alguna manera esto, el abordaje, vamos a ver ahora, no sé si voy muy deprisa, bueno, luego si queréis voy a dejar la presentación, o sea que luego la podéis utilizar y recuperar para vuestras... La mandamos. Sí, la podéis mandar, que yo no tengo ningún problema. Digamos, una vez que hemos visto qué se quiere hacer, ¿qué realmente es lo que se está haciendo? Pues fijaros, las políticas públicas, digo, más allá de lo que es la asistencia sanitaria y, bueno, pues el acompañamiento de las víctimas. Desde el punto de vista de los derechos laborales y económicos, para retornar a esa normalidad que la víctima necesita, como digo, no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito laboral, y lo importante que es la independencia económica y, de alguna manera, bueno, pues poder salir también de la casa de acogida. En fin, de lo que tenemos es que una vez que la víctima ha pasado, bueno, pues por esa reinserción, encontrar, ¿no?, los canales para volver a esa normalidad. Pues fijaros, en materia laboral lo que encontramos son, y ahora os voy a dar los resultados.
Contratos bonificados, contratos de sustitución, ayudas económicas, luego las concedidas al amparo del artículo 27 de la Ley Integral y la renta activa de inserción. De alguna manera, esos son los canales, esas políticas que ahora mismo se están desarrollando para conseguir esa normalidad vital de reinserción social y económica de la víctima para pues poder seguir de alguna manera con su vida. Bien, os he traído aquí estos datos, son los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Igualdad. Son datos, como veis ahí, que están hasta septiembre del 2017, pero me quiero centrar primero en las víctimas para saber cuál es la muestra objetivo a la que estamos focalizando esas políticas y luego lo más importante, los resultados de esas políticas, que ahí es donde vais a ver que pues falla mucho el diseño, desde luego, de las políticas. Fijaros, desde el punto de vista de las estadísticas, lo que tenemos es, os he puesto ahí flechas, un incremento tremendo. En el caso, por ejemplo, de las denuncias, he señalado el anual, porque los datos de septiembre de 2017 todavía no los tenemos cerrados y por lo tanto no los puedo comparar. Pero fijaros, el año 2016 cerró con 134.535 denuncias, ¿vale? Frente a las 129.000 del año pasado. O sea, veis ahí la senda de crecimiento que ha habido de forma exponencial año tras año en el tema de las denuncias. Otro dato que también os quería traer, órdenes de protección. Igual, hemos pasado de 36.292 en el año 2015 a 37.954 en el año 2016 y creciendo. Ya en los 9 primeros meses del año llevamos casi 30.000. Luego, estos datos os los traigo un poco también luego para generar el debate. Es decir, lo que estos datos nos están diciendo es que la violencia sigue creciendo. No están, ahora voy a hablar de las políticas no están teniendo los efectos que nos gustaría, en parte porque pues se tienen que rediseñar y en otra parte porque efectivamente no ha habido recursos suficientes para abordar este problema. Hemos mirado para otro lado en las épocas, digamos, de recesión. Yo el otro día estaba en un debate y, claro, hablando de pensionistas, si se puede o no se puede, digo, hombre, cuando el Gobierno lleva 3 años diciéndonos que vamos por el buen camino, que estamos creciendo al 3,4%, que estamos generando 100.000 puestos de trabajo, ¿se puede o no se puede? Y ya la calla la periodista. En fin, es que para algunas cosas se puede y para otras no se puede. Mire usted, estamos, se supone que creciendo unas tasas son elevadas, un 3,4%, en la Comunidad de Madrid estamos creciendo un 3,7%. Luego, si se genera riqueza, ¿cómo se está repartiendo esa riqueza? ¿Cómo se está repartiendo? Ese es el debate. ¿Se está repartiendo a los que lo necesitan o se está repartiendo para tapar agujeros del pasado? No quiero entrar mucho en el debate político porque me acaloro, pero luego si me preguntáis algo, en fin. Es decir, que es un tema de prioridad política, es un tema de prioridad política. Yo creo que el avance, ahora seguiré enseñándoos un poco los resultados, el gran acuerdo, ese pacto en el que todos los partidos han puesto su compromiso de que basta ya, de que hay que abordar esto, es de alguna manera lo que la sociedad necesita para decir ya está, ya hay un pacto. A veces nos dicen, son necesarios los pactos educativos. Es que en esto ya hay un pacto. Ahora lo que hace falta es que ese pacto hay que llevarle a los presupuestos. Y hace falta efectivamente desarrollar todas esas medidas que en meses de trabajo hemos dicho que eran las necesarias. Vámonos a poner a trabajar. Luego ya no hay excusas. Y os decía, os tengo aquí el pobre balance, el insuficiente balance que estas políticas de volver a la normalidad de las víctimas tienen. Bueno, ahí no sé si lo veis, muy pequeñito, por ejemplo, os hablaba de los contratos bonificados o de los contratos de sustitución. Fijaros, estamos hablando de que hay no sé cuántas víctimas os he dicho, por ejemplo, denuncias, que hay casi 150.000 denuncias al año y se están haciendo 31.000 contratos, 33.000 contratos, pues mire usted, es un balance muy pobre, no estamos consiguiendo insertar a muy pocas mujeres. Fijaros, en el caso de la Comunidad de Madrid, estos son datos nacionales. En el caso de la Comunidad de Madrid, el año pasado no se firmó ningún contrato bonificado, 0 contratos bonificados. La Comunidad dedica 2 millones de euros a contratos bonificados, no se firmó ninguno. Las pocas víctimas que se insertaron a través del Servicio Público de Empleo y con contratos de 6 meses. Luego algo está fallando. Están los instrumentos puestos encima de la mesa, existen esos contratos bonificados, existen esos contratos de sustitución, pero efectivamente la víctima requiere de
un apoyo mayor para que efectivamente esa inserción sea efectiva. Bueno, lo teníais aquí, lo relacionaba con las denuncias, ¿de acuerdo? Igual me da las denuncias que las órdenes. En definitiva, lo que tenemos es que las medidas, desde luego, desde el punto de vista de la inserción laboral, son muy mejorables porque los resultados son claramente insuficientes. Por lo tanto, algo más tendremos que hacer. Ahora mismo no me ha dado tiempo a mirarlo, pero me comentaban el otro día que por lo visto Baleares va a sacar un paquete importante destinado solo a víctimas de materia de género en políticas activas, es decir, activas de empleo. Me gustará verlo porque efectivamente el Gobierno de Baleares en estos 2 años y medio está irrumpiendo con cosas muy importantes desde el punto de vista, por ejemplo, de la inspección de trabajo, el fraude laboral, en fin, están haciendo un trabajo estupendo y todos estamos aprendiendo de lo bien que se puede hacer, ¿no?, cuando uno quiere. Entonces, pues lo veré para ver en qué medida desde la Comunidad de Madrid también podemos impulsar ese apoyo a las víctimas, que, como digo, está en el papel. La estrategia por el empleo de la Comunidad de Madrid tiene un programa dedicado a víctimas, está muy bien en el papel, pero los logros son muy insuficientes cuando os digo que en la Comunidad de Madrid no se ha bonificado ni un contrato, con lo cual algo está fallando. Desde el punto de vista de las propuestas de actuación, os podría poner miles, porque el pacto tiene 200 medidas que han sido, como digo, consensuadas, trabajadas. También os tengo que agradecer, y supongo que Ángeles Álvarez ya la conocemos todos, el trabajo tan importante que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista para que realmente este pacto, ya no solo para que se firme, sino para que tuviera el contenido que tenía que tener. Y lo que queremos es que se ponga ya de forma inmediata, que esos 200 millones que están comprometidos por el Gobierno lleguen ya a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que efectivamente se cuente con los recursos para abordar esta lacra social. Hay muchos más que tienen que ver con esos derechos laborales y sociales de las víctimas, el convenio de Estambul, del reconocimiento de todo tipo de víctima, en fin, impulsar campañas de sensibilización. No me quiero extender porque efectivamente supongo que el pacto lo tenéis, yo lo he traído, si quieres lo comparto. Sí, pues lo compartimos. No sé si tenéis el pacto en papel, en digital, pero es importante cuando hablamos de este tema, efectivamente, el conocimiento del pacto, pero digo, más allá del pacto, que está muy bien, lo que se trata ahora es del abordaje, es decir, que ya queremos pasar, como decimos en todos los temas, y el otro día, hablando del 8 de marzo, queremos pasar de las palabras a los hechos. Cuando digamos que la sociedad civil salimos a la calle a reclamar determinados derechos, es que ya estamos cansados efectivamente de que se abran estas brechas, de que la violencia de género no pasa a ser una parte importante de la política de cualquier gobierno, porque yo le he querido poner cifras, efectivamente el 0,7% del PIB se merece cuanto menos el que abordemos este problema como se tiene que abordar, que es de una manera integral y dotándolo de recursos. Bueno, ya he terminado mi presentación y espero ahora que me preguntéis muchas cosas y poder compartir un poquito de diálogo con vosotras. Muchas gracias, Reyes. ¿No sé si he ido muy deprisa? No sé, no, a mí. Bueno, quería deciros que se incorpora con nosotros a la mesa haciendo un gran esfuerzo. Voy a poner las gafas, que las pongo arriba. Silvia Clavería Alias, que ha hecho un gran esfuerzo por venir a sustituir a Rosa Cobo, porque, como os he dicho antes, pues ha tenido una incidencia. Y ella va a seguir a continuación con la intervención sobre violencia de género en las políticas sociales y económicas, que era lo que nos abordaba esta tarde. Bueno, pues quería primero presentaros el concepto de violencia de género, que supongo que ya todo el mundo lo sabe, pero que muchas veces os utiliza violencia de género, violencia machista, violencia doméstica, muchas veces de una manera muy interesada o de una manera que realmente es un poco política, ¿no? Y entonces era un poco diferenciar o para que no se confundieran estas etiquetas, ¿no? O sea, violencia doméstica es aquella violencia que se realiza en el domos, en la casa, puede ser tanto de un padre a un hijo, de los nietos al abuelo, de una tía a su primo, pero
sobre todo con la ley de violencia de género y con los pactos que habían habido, sobre todo desde la conferencia de Beijing de 1995, lo que se intenta mostrar, lo que se intenta enfatizar es que hay una violencia de género, es decir, que hay una violencia solo por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, como que ahí se produce la violencia solo por ese factor. Y esta violencia comprende todo acto de, pues ya sea de violencia física, sexual, psicológica, etc. Realmente, esto lo voy a pasar rápido, pero la violencia física es la más fácil de detectar y la violencia psicológica pues tiene manifestaciones más sutiles y muchas veces cuesta mucho más de detectar, incluso cuesta mucho más de que la misma persona se la detecte, ¿no? Y además realmente las consecuencias que pueda tener la violencia psicológica pueden ser mucho más profundos que incluso la violencia física, ¿no? y mucho más inhabilitantes también a la hora de la mujer para incorporarse en diferentes ámbitos públicos, ¿no? Destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Qué es la violencia de género en España? Pues realmente, si quería explicaros un poco los conceptos de qué era la violencia de género, pues entiendo que ya todo el mundo lo sabe, centrarme un poco que realmente no fue hasta los principios de los 90 que se empieza a tener conciencia de violencia de género, es decir, de la violencia que se perpetra hacia las mujeres solo por el hecho de mujeres en el ámbito internacional hasta los 90. Y no fue hasta 1995 que hubo la conferencia de Beijing o la de Pekín, que fue organizada por la ONU, donde asisten un montón de estados y se lanza el Plan de Acción para promover los derechos de la mujer, en la cual se establece que hay una violencia específica que la llaman violencia contra las mujeres, ¿no? Realmente esta conferencia de Pekín fue súper importante a todos los niveles, tanto a nivel de violencia de género, pero también a nivel de igualdad de la mujer en los diferentes países, ¿no? Y a partir de aquí también en muchos países surgieron diferentes mandatos y muchos países adoptaron cuotas en la política a partir de este año y a partir de los mandatos de la ONU, ¿no? Por tanto, esta conferencia fue súper importante para ir poniendo diferentes piedras para que realmente la igualdad de la mujer fuera efectiva en todos los países. Además, habían, por ejemplo, otros países que estaban en conflicto, como por ejemplo Ruanda, en el cual pidió ayuda a la ONU para realmente solventar sus problemas internos, que dentro de su país estaban matando a los Hutus y los Tutsis. Y a partir de esta conferencia, pasó con Ruanda, pero pasó con otros países, fue que la ONU se ofreció a ayudar a estos conflictos con la condición de que realmente establecieran una serie de medidas de igualdad de la mujer, tanto en organismos públicos, pero también en violencia de género, ¿no? Y si veis ahora los rankings de dónde hay más mujeres en los organismos públicos, está Ruanda como el primer país con más mujeres, ¿no? Quiero decir que esta conferencia fue súper importante a diferentes niveles y entre uno de esos niveles fue para realmente reclamar que había una violencia contra las mujeres solo por ser mujeres, ¿no? Y se empieza como a ver un run en todos los países para poder legislar sobre esta violencia en concreto. Y en España no fue hasta 2004 que entra Zapatero, en la cual pues, establece la Ley Integral contra la Violencia de Género, que tiene también diferentes aspectos de prevención, asistencia a las víctimas y sensibilización, las tres súper importantes para poder abordar el problema. Pero esta ley también tiene algunas críticas o está infradesarrollada, ¿no? O sea, tiene diferentes ámbitos en los cuales se podría mejorar. Uno de ellos es el presupuesto, ¿no? O sea, supongo que
que Reyes Maroto ya os lo has explicado, ¿no? Pero desde el 2006 desde el 2006, que fue el punto álgido donde los presupuestos de violencia de género fueron los más elevados de toda la historia de España, hasta ahora hemos reducido el presupuesto en un 61%, ¿no? Que es como más de la mitad. O sea, desde el 2006 hasta ahora es verdad que hemos pasado la crisis, pero además de la crisis hay realmente una cuestión ideológica detrás de querer o no querer solventar este problema. Y sí que es verdad que desde el 2006 se va reduciendo. También en el 2015 hubo un pequeñito repunte de incremento de ese presupuesto, ¿no? Pero tener en cuenta de que si el 2006 era un problema muy importante y ha continuado siendo muy importante, no se ha traducido así en los datos económicos, ¿no? Es verdad que la crisis al final también como que subvierte un poco las prioridades, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que este es un problema súper importante, que muere gente por esto y no por eso lo tenemos que dejar de lado, ¿no? O sea, solo un pequeño hecho, por ejemplo, que al final tanto los partidos de izquierdas como los de la derecha parece que los asuntos de género como que los ponen en un segundo plano, ¿no? Pensad que el gobierno Zapatero fue un gobierno súper importante para desarrollar muchas medidas, pero cuando surgió la crisis, lo primero que hizo como algo visibilizador fue quitar el Ministerio de Igualdad, ¿no? Que en términos económicos no significaba nada, porque lo subsumió, creo que fue el Ministerio de Sanidad. Pero solo para que os fijéis que al final los políticos en situaciones de crisis también dan mensajes claros de decir qué es la prioridad que queremos solventar, ¿no? Y aunque no estaba quitando ninguna dotación económica, solo para que la gente se quedara tranquila, ¿no? Como que hizo este cambio visual, ¿no? O sea, como que al final también detrás de los cambios de presupuestos también hay cambios ideológicos. Pero además, el infradesarrollo de la ley de género también es conceptual y estos últimos días se ha hablado mucho, ¿no? de qué es lo que se considera violencia de género, ¿no? Y la ley lo que establece como violencia de género es aquella violencia que se practica cuando es dentro de una pareja o dentro de una relación afectiva, amorosa, estable, ¿no? Es decir, solo se asume que es violencia de género cuando está dentro de una relación sentimental. Todo lo que pase fuera, violaciones de gente desconocida, la trata, que creo que también he hablado, o no sé, otro tipo de abusos psicológicos o sexuales que no están dentro de esta relación sentimental, no se consideran violencia de género. Por tanto, mucha gente, en vez de llamarlo violencia de género, lo llama violencia machista, porque el concepto violencia machista engloba tanto a la violencia de género de pareja como a todo el resto, ¿no? ¿Por qué es importante esta conceptualización? Sobre todo por dos cosas. Por una es cómo realmente la violencia de género o la violencia machista entra en los juzgados, que eso es importante, de que realmente cuando se es considerada una violencia de género tiene diferentes órganos específicos que te acompañan conforme eres una víctima de violencia de género, que si no eres considerada como tal, no tienes ese apoyo externo que te puede ayudar, ¿no? Y al final, si has sufrido un abuso de violencia sexual o eres víctima de tratas, que vas a ser juzgada o la vía por la cual va a entrar este conflicto va a ser por inmigración, pues
pues parece insuficiente para tratar todo este tipo de violencia, ¿no? Entonces, es importante conceptualizar bien la violencia de género para que realmente tenga un proceso dentro de la justicia con un acompañamiento idóneo para las víctimas, sobre todo. Y por otro lado, tiene implicaciones la conceptualización para ver cómo se recopilan los datos, ¿no? Si la recopilación de datos oficial solo tiene en cuenta la violencia dentro de las parejas, hay la página web de feminicidio, por ejemplo, que realmente recoge todas aquellas, por ejemplo, ya sean violencias o muertes o asesinatos más bien, que se han producido, ¿no?, contra las mujeres. Entonces podemos ver un poco aquí los gráficos, un poco la diferencia entre aquellas mujeres que, esto es el número de feminicidios íntimos, otros feminicidios y asesinatos de mujeres. Y lo que vemos es que realmente hay un gran grueso de feminicidios que no están contemplados dentro de las estadísticas de violencia de género, pero que lo tendrían que estar, ¿no? Porque realmente la violencia que han recibido ha sido resultado de ser mujer, no por otro tipo de factor, ¿vale? Y esto es importante para ver la magnitud del problema que tenemos, ¿no? y la magnitud del problema que tenemos que abordar. Hay otra parte, que es que hay una bolsa oculta de violencia y se estima que hay un 73% que son víctimas de violencia de género y no llega a denunciar nunca, ¿no? Y solo un 36% de las mujeres que han sido asesinadas había impuesto esa denuncia. Como antes comentaba Reyes, vemos que del 2002 hasta el 2015 ha habido un incremento bastante importante de denuncias de violencia de género. No significa que haya habido más, sino que realmente somos mucho más conscientes de que hay esa violencia, que realmente es una violencia que se puede denunciar, ¿no? Si veis las estadísticas que hay en Europa, por ejemplo, lo que se ve cuando se pregunta a las mujeres si alguna vez han recibido tanto violencia sexual como violencia o acoso verbal, acoso callejero, etcétera, etcétera, todo en conjunto, vemos que realmente son las de los países de Suecia, Noruega y Reino Unido, creo que es, que reportan o informan de muchas más violencias que han recibido estas mujeres que, por ejemplo, los países del este, cuando sabemos que en los países del este las actitudes hacia la igualdad y hacia conceptos de respeto a la mujer es mucho menor, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que en Europa del Este haya menos violencia que en Suecia? Pues no, lo único que son más conscientes en Suecia de que se ha producido esa violencia contra ellas, ¿no? De que realmente esa es una actitud que no se tiene que permitir, es una actitud que es denunciable y que realmente se tiene que considerar como que te han violado en algún aspecto de tu vida. ¿Quién denuncia? Pues también tenemos datos de feminicidio del 2010 hasta el 2015 y vemos que sobre todo denuncia la víctima, pero que es importante también la intervención directa policial y cada vez más las denuncias de los familiares y de los servicios asistenciales pues ha ido aumentando también, ¿vale? Entonces como que tal vez vemos como que realmente sobre todo es la víctima la que tiende a denunciar, pero que cada vez vemos que otros actores dentro del sistema pues también lo llegan a hacer. ¿Qué pasa también? Que a veces la protección que se da a las víctimas o a las denunciantes no es la suficiente. Y según datos de este portal, realmente de las denuncias que se presentaron en el 2016, el 41% fueron archivadas, ¿no? Por tanto, vemos que aquellas denuncias que tienen
protección es un 56%, pero que realmente hay otro grueso de denuncias que no llega a esta protección, y es importante porque realmente de las mujeres asesinadas en el 2017 un 13% no tenía estas medidas en regla. Esto también lo vemos en la resolución de las en las órdenes de protección, y vemos que realmente cada vez menos se establecen o se resuelven estas órdenes de protección. ¿Qué pasa además? Que yo lo he titulado así, el tiempo no lo cura todo, y es que realmente los datos que tenemos de los jóvenes también son muy preocupantes. Es decir, yo esta mañana estaba contando también la edad media de, por ejemplo, los asesinadas que había el año pasado, el 2017, y la edad media era de 41 años, ¿no? Que creo que es una edad relativamente joven, además de las 48 asesinadas de 48 en datos oficiales, 11 no tenían ni 30 años, o sea, 11 chicas que murieron o que asesinaron, mejor dicho, no llegaba a los 30 años. Eso significa que realmente si los asesinadas son realmente la punta del iceberg de toda la problemática de violencia de género, podemos ver que debajo de todo esto la violencia física o psicológica, que realmente son el grueso, puede ser un aspecto súper importante hacia los jóvenes. Además, los jóvenes, cuando se suelen referir a violencia de género, se refieren a cuestiones más violentas, ¿no? Dejan de lado todas las cuestiones más de control, dejan de lado las cuestiones más de agredir más psicológicamente. Aquí os he puesto una tablita de algunos datos de una encuesta que hicieron también en un estudio del Reina Sofía a los jóvenes, y entonces establecían tanto a los chicos como a las chicas qué conductas hacían. Aquí os he señalado 3, que son las que más captan la atención, pero había muchas más que podéis consultar. Entre ellas es si envía mensajes asustando o ofendiendo a su pareja. Y de jóvenes de 14 a 20 años, solo un 11% de mujeres decían haber mandado este tipo de mensajes. En cambio, vemos que es un patrón muy diferente para los hombres. Vemos que el 31% de los hombres realmente asumían o decían que lo habían hecho. Si realmente pensamos que en una encuesta hay mucha deseabilidad social, es decir, que la gente no contesta realmente lo que piensa, sino que hay un margen de mentira, pues si realmente un 31% de chicos decían que realmente lo habían hecho, yo creo que esta cifra tiene que ser un poco mayor, ¿no? Otra de las cosas es que si obliga a su pareja a hacer cosas que no quiere. También, bueno, aquí me he equivocado yo al ponerlo, pero es un 30% de hombres que sí que lo habían hecho y un 14% de mujeres. Sí, me he confundido al ponerlo en la tabla. Y lo mismo en si controlaban a su pareja decidiendo por ella hasta el mínimo detalle, ¿no? Un 30% de los hombres decía que lo había hecho y un 10% de las chicas decía que lo había hecho. Además, recalcaba el estudio que un 10% de estos chicos, que son súper jóvenes, o sea, tienen, no sé si habrán tenido más de una relación, pero un 10% decía que lo decidía todo por ella. O sea, como que si vemos que realmente estos chicos son muy jóvenes y ya tienen esas actitudes, que además no son conscientes de que estas actitudes son violencia o que pueden derivar en violencia mucho más grave, física o psicológica, pues también tenemos un problema, ¿no? Porque realmente no hemos sido conscientes o no hemos sabido sensibilizar bien a los jóvenes para que asumieran esto. Además, la encuesta muestra
que sobre todo son las chicas las que se culpabilizan por esta conducta, ¿no? Es decir, que las chicas cuando les preguntaban estas preguntas decían, pues sí, me han dado textos asustándome o he recibido X o controla mucho por mí, etcétera, etcétera, pero remarcando que además era problema suyo por dejar que se lo hicieran, ¿no? O sea, como que asumían toda esa responsabilidad diciendo que eran ellas las que tenían que haberlo parado, ¿no? O sea, como que al final también aún mantenemos esta conciencia de que las mujeres son las responsables de dejar que no nos hagan cosas, ¿no? Como puede ser las violaciones también en la calle, cuando tendría que ser que los hombres o se replantearan qué están haciendo o incluso que las mujeres pensaran que realmente su conducta había sido normal y no se tienen que culpabilizar de nada, sino que tienen que culpabilizar a sus parejas, ¿no? También esto, solo remarcar que en estas edades se tengan estos valores solo hace que confirmar que este problema no se va a solucionar solo con el tiempo, sino que hacen falta unas medidas activas para que esto cambie, ¿no? Muchas veces se piensa en muchos otros ámbitos que la igualdad va a llegar, ya sea en el sueldo, ya sea en la representación de género, ya sea en todos los ámbitos, que con el tiempo todo va a ir mejor, pero realmente el tiempo no lo cura. O sea, el tiempo lo cura si realmente hay unas medidas detrás que hacen que cambie, ¿no? Para hablar un poco del Pacto de Estado, igual yo seré un poco más crítica que Reyes, no lo sé. Tampoco es que sea muy experta y, por tanto, tomad mis críticas con cautela. Pero bueno, el Pacto de Estado está bien en el sentido de que ha dado una visibilización a este problema que es muy importante y que realmente era una demanda que se tenía desde hace mucho tiempo. Pensad que seguramente la comparación siempre se hace, ¿no? Y tal vez es un poco macabra, pero la comparación se hace con las víctimas de ETA, ¿no? De que realmente hace 15 años eran muy importantes, sin embargo, las víctimas de ETA son mucho menores que las víctimas de violencia de género, sin embargo, no ha habido hasta ahora nunca un pacto de Estado, ¿no? Por tanto, es importante tener un pacto de Estado, como decir que es una problemática muy importante que se tiene que abordar desde el Estado con una visión global y desde todos los puntos de vista administrativos, ¿no? Ya sea desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, seguramente llega un poco tarde, ¿no? O sea, desde el 2014 que España ratificó el Convenio de Estambul, en el cual establece que la violencia de género no solo aquella que se tiene entre las parejas, sino entre los diferentes ámbitos. Hasta luego. Pues vemos que a partir del Pacto de Estado sí que se introduce este cambio, ¿no? De concepto. ¿Se ha caído? No. Perdón. Bueno, por tanto, que vemos que realmente llega un poco tarde, que sí que es verdad que se cambia esta concepción de lo que es la violencia de género, pero desde mi punto de vista tiene 3 críticas importantes. La primera crítica es que el Pacto de Estado no es una ley. Por tanto, esto genera un poco de confusión en el sentido de que hay muchas medidas que no son competencia del Estado, son competencias locales o de las comunidades autónomas. Por tanto, que se lleve a cabo estas medidas no es tanto una voluntad del Estado, sino es una voluntad, o sea, sino que tiene que haber un proceso desde el Estado hacia las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias, o hacia las entidades locales, que también, las cuales tienen que modificar sus leyes para, además, tener dinero para hacerlas, ¿no? Pero que al final el Pacto de Estado, como no es una ley, no tiene esa fuerza para poder
implementar diferentes cuestiones, sino que esto va a ser un proceso muy largo en el sentido de que van a tener que convencer diferentes organismos para que cambien sus leyes y para que hagan medidas efectivas hacia ello, ¿no? Y esto es importante porque va a haber muchas luchas ideológicas y el proceso va a ser muy largo. Entonces el pacto se ha aprobado ahora, pero hasta que no sea efectivo puede tardar mucho tiempo y tampoco el pacto propone cómo tiene que ser ese proceso con otras entidades públicas para cambiar esas normas, ¿no? Por tanto, vemos que son medidas buenas, dijéramos, pero sin embargo no sabemos ni cómo se van a implementar ni cómo va a ser la hoja de ruta para poder cambiar estas medidas en otros organismos, ¿no? Además de este pacto, al no ser una ley, como he dicho, tampoco establece ninguna medida coercitiva. Por tanto, supongo que si no se cumple, no sé hasta qué punto pasa nada. Por tanto, es una cosa también muy importante. Y en tercer lugar, la última crítica es que tampoco existe una financiación específica a dotar de diferentes acciones. Sí que es verdad que el Gobierno ha dicho que va a destinar una serie de dinero, pero ese dinero no sabemos ni en qué exactamente, ni a quién se lo va a dar, ni a condición de que se lo va a dar a diferentes organismos autonómicos o entidades locales. Y entonces eso también es un problema, ¿no? Por tanto, tenemos que no tiene hoja de ruta clara, va a ser largo el proceso de implementación, no tiene medidas coercitivas, por tanto, si no se cumple, no sé hasta qué punto no pasa nada. No tiene el presupuesto no está muy específico a qué partidas van a ir. Y además, el pacto también habla mucho de formación, de expertos en diferentes ámbitos para acompañar a diferentes víctimas, a diferentes personas en el proceso. Sin embargo, tampoco hay una concepción clara de cómo va a ser esa formación, quién la va a impartir, si va a ser obligatoria, si no, si realmente les van a dar un título a toda esta gente, etc. Por tanto, el pacto es un paso muy importante en la medida que tiene que ser desde el Estado que se tenga que abordar ese problema. Sin embargo, a pesar de que son 200 medidas o más y que es un tocho muy grande, tal vez su efectividad es un poquito más limitada, ¿no? Entonces veremos a ver cómo se concretan todas estas cuestiones. Y aquí lo dejo.